que el doctor Flavio Darío Espinal se pasa unos años fuera, regresa al país, abre un bufete de abogados, difícilmente él tendría tiempo para una posición como esa. ¿O abusó la amiga, hablando en esos términos, doctor? ¿Correcto o no? Señores, buenos días. Buenos días. También el tema. Ahora, espérate, porque también mucha gente entendía que Flavio Darío iría como juez del Tribunal Constitucional cuando se conformaron las Yo no puedo hablar porque yo no soy objetiva, dado que yo tengo una payola sentimental con mi profesor. Flavio Darío fue mi profesor de introducción al estudio del derecho, uno de los mejores profesores que yo tuve en la Pucamaima. Gracias. Bueno, entonces, doctor Flavio Darío. Ahora yo tengo, Julio, yo tengo de 2-0 con él. Yo peleé para que fuera el Tribunal Constitucional y perdí. Y peleé para que fuera candidato. Yo espero ganar ahora. Pero mira, yo espero ganar ahora. Aquí estoy en el programa. Cada vez que ustedes se quejen de mí, algo de eso le cae a Flavio Darío Espinal. Como abogado y analista. Señor, perdón, Flavio, saludándote. La OEA. Mire, saludándote y agradeciéndote la magnífica participación que tuviste en el Círculo de Liderazgo Responsable. Señores, lo que me dijo el director del CEA en el pasillo cuando lo fui a despedir es 20 veces peor que lo que dijo ahí. 20. Si lo dice, se caen todos los micrófonos con la luz y toda la vaina. Sobre todo por las empresas y los generales que tienen tierra ocupada ahí en Monteplata. Pero empresas importantes de este país y generales. Pero alcancé a oír que te dijo, están pagando a precios de ahora, del 2015. Lo dijo. Sí. Y tú estabas ahí. Señores, son las 10:13 minutos. Vamos con Flavio Darío. Flavio Darío Espinal, esta visita, que fue embajador en la OEA. Esta visita de la OEA, de la que algunos teníamos ciertas aprensiones. Que teníamos, pero después. Te va a meter en pasado. Teníamos, ya no las tienes. Si ellos actúan. Porque Guerrero se ha manejado bien, hay que decirlo, sí. Si ellos las tenemos. Si ellos actúan en función de las informaciones que recibieron en la Junta Central Electoral, que confesaron ahí, Roberto Rosario le dijo, que confesaron que habían informaciones que ellos no la estaban manejando, que no tenían esas informaciones. E incluso la embajada de la embajadora aquí local, que no sé qué es lo que tiene contra República Dominicana, varias veces tuvieron hasta que mandarla a callar los miembros de la delegación ahí en la Junta Central. ¿La embajadora de la OEA aquí? Sí, yo no sé qué es lo que tiene, porque es la más quisquillosa y le estaban dando explicaciones. Sí, enchinchando, y los delegados tuvieron que calmarla, que se tomara su vasito de agua y que dejara que el presidente de la Junta explicara. Entonces, Flavio, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de esta visita de la OEA? La experiencia que yo tengo en estas cosas me dicen que uno tiene que esperar al final. O sea, uno no sabe cómo van a salir estos reportes. De modo que sí, está bien que tú hagas esa observación, que ellos encontraron informaciones que no tenían, constataron, pero vamos a esperar, cuando todo sea dicho y hecho, con qué viene el reporte. Yo quisiera hacer una observación con respecto a esta misión. El producto del debate que se da en el Consejo Permanente de la OEA, por iniciativa, tengo entendido, del propio secretario general de la OEA, surge la idea de una comisión que venga, lo que se llama visita in situ, tanto en República Dominicana como en Haití. La República Dominicana en ese escenario no podía hacer otra cosa que no fuera decir, vengan, pero no tienen nada que ocultar. Sí. Sin embargo, por otro lado, hay que señalar que esta es la primera vez que yo conozca que la OEA manda una misión a un país a examinar, a observar situaciones que tienen que ver con procesos migratorios. Ay, papá. Entonces, nunca se había mandado para situaciones migratorias, que tú recuerdes. Puede deberse quizá a un reclamo de que la CAM, la comisión esta para asuntos migratorios de la OEA, dejó pasar incluso graves crisis, como por ejemplo la de los menores migrantes en Estados Unidos el año pasado, y le creó mucha crítica. Mira, puede ser, pero también los antecedentes de este caso en particular, el CARICOM como grupo lo llevó hace meses atrás el tema del Consejo Permanente. República Dominicana va con el canciller, pero con un tono de informar, no con un tono de confrontar a Haití. Exacto. Y una semana después Haití viene con su canciller en una actitud de confrontar a la República Dominicana. Es correcto. Entonces, en ese escenario, evidentemente que el secretario general entendió que algún tipo de salida había que buscar para
digamos, canalizar este debate que se estaba dando, que no parecía ir a ningún lado. Sí, pero se le ve como una quiquilla al Magro con República Dominicana también. Porque cuando él fue canciller de Uruguay, él le puso la visa a los dominicanos como requisito para entrar a Uruguay, cuando aquí los dominicanos no le exigimos visa para entrar a los uruguayos. Y también se dice en los corredores diplomáticos que República Dominicana apoyaba la candidatura del ex vicepresidente Stein, que era el candidato opositor a las aspiraciones de Almagro a la Secretaría General de la OEA. Sí, bueno, esas son consideraciones ya de tipo personal, si él tiene una agenda contra República Dominicana. Pero volvamos al tema institucional. La OEA, cuando ha mandado misiones del secretario general, encabezadas por él o por, la figura del secretario general o miembros de la Secretaría General, normalmente tienen que ver con temas de crisis política, gobernabilidad, crisis de la democracia, observación de elecciones, observación electoral que está institucionalizada en la Organización de los Estados Americanos. El asistente del especialista en crisis política. Sí, pero y los temas de derechos humanos normalmente están en competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, mandan esta misión por primera vez sin que exista una normativa, sin que existan reglas claras para el mandato. Entonces, hay que esperar. Y yo creo que el gobierno se manejó bien al establecer con la misión desde el día 1 a la primera hora cuál era el alcance del mandato. Entonces, ese mandato está circunscrito a ellos reflejar en un informe lo que observaron en República Dominicana en materia de la regularización migratoria, en materia de la Junta Central Electoral y la Ley 169, la situación de migración y la frontera, y luego ver del otro lado lo que hay, que me imagino que se deberá encontrar con los problemas que hay de aquel lado, desde el punto de vista de registro civil, desde el punto de vista electoral, político, electoral, etcétera. Entonces, resumiendo esto, repito, República Dominicana tenía que abrir las puertas, tenía que decir, vengan si quieren observar, somos parte de esta organización, no tenemos nada que ocultar. A la vez, tengo que reconocer que es la primera vez que lo hace, y si lo va a hacer, si es que se va a institucionalizar un mecanismo de este tipo, entonces la OEA tiene que dar paso y comenzar a observar otros procesos. Yo pongo de manera manifiesta el caso de las Bahamas, que tienen políticas draconianas en materia migratoria y en materia de nacionalidad. Entonces la OEA tendría que hacer una inspección in situ de lo que pasa en las Bahamas con la población haitiana que está en las Bahamas. Pero esperemos, Julio, como tú dices, que al final el informe sea un informe que sea en balance positivo para la República Dominicana y que nos permita seguir adelante haciendo lo que estamos llamados a hacer, que es cumplir con la normativa dominicana. Mientras tanto, ¿qué debe hacer República Dominicana? Se ha dicho que el canciller le informó a esos representantes de la OEA que el país no retoma el diálogo hasta tanto Haití pida excusas públicamente. Mira, lo más probable es que el reporte venga con alguna recomendación de ese tipo. Pero evidentemente que la posición del gobierno en este punto es la correcta. O sea, la del gobierno dominicano. La del gobierno dominicano es la correcta porque, o sea, Haití va al Consejo Permanente a hacer una serie de planteamientos contra el gobierno dominicano, infundados en la mayoría de los casos. Yo no sé cuál de todos es fundado, pero infundado. Y evidentemente que un Estado que le ataquen de esa manera no puede sencillamente sentarse digamos, de buenas a primeras sin que haya mediado al menos un cambio de tono o algún tipo de manifestación de disculpa o lo que fuera, sentarse a conversar. Entonces yo pienso que el gobierno dominicano va a mantener esa posición, pero también espero que la OEA, la misión, venga con una sugerencia de ese tipo. Eventualmente eso va a tener que darse, independientemente de las precariedades que hay en Haití, desde el punto de vista gubernamental, que las hay, la falta de continuidad en la política, en las instituciones, en los funcionarios, etcétera. Independientemente de eso. Pero precariedades que no se han puesto en evidencia para los ataques a República Dominicana, en eso han sido muy proactivos. Haití, la clase política haitiana tiene una gran habilidad, que es convertir su debilidad en fortaleza y sacar ventaja de esa debilidad. Y los diplomáticos lo hacen todavía con más efectividad. Y debo observar lo siguiente, que yo recuerdo, no sé ustedes que están en el día a día en la batalla de los medios de comunicación, que yo recuerdo desde la época de Aristide, cuando él fue a las Naciones Unidas a atacar a la República Dominicana en un mensaje ante la Asamblea General. El gobierno, en el 92 o algo así. No, un poco antes. Fue en principio del 91. Sí. Las autoridades haitianas nunca habían enfrentado a la República Dominicana directamente. Habían en el contexto de esta situación habían movido teclas en el CARICOM, en algunas capitales, etcétera, pero de manera directa nunca nos habían confrontado.
alguna apuesta ellos han hecho. Puede ser desde el punto de vista electoral, político interno, de aglutinar fuerza, puede ser porque presiones de sectores dentro de Haití para que lo hicieran, o simplemente decidieron jugar esa carta sin medir del todo las consecuencias de la misma. Yo estaba planteando desde hace un tiempecito que este ataque que sorprendió a todo el mundo porque estaban negociando la comisión y el canciller incluso había estado aquí, es precisamente por esa situación electoral de Haití, porque para la clase política haitiana ser antidominicano da votos. Implica eso, o sea, tú de alguna manera lo dejas entrever también, entonces, que va a durar hasta que pasen las elecciones. ¿Cuáles elecciones? Las de Haití, son 3 elecciones, 3. Sí, hay. Sí, mira, lo peor de la intervención del canciller haitiano es que alimentó la corriente de opinión internacional contra República Dominicana. Porque yo me he tomado la molestia de leer prácticamente todo lo que se ha escrito fuera de aquí en relación a República Dominicana en este contexto. Y lo que yo he encontrado... O sea, todos los despachos de las agencias internacionales, el editorial del New York Times, por también ejemplo, este fin de semana, claro, que fue muy fuerte. Muy fuerte, pero también tiene muchas distorsiones. O sea, sí, tiene mucha falta de información. Falta de información. Bueno, a ellos creo que se le dio la información, pero... Hay una posición tomada y se refleja de esa manera. Se leyó el editorial del Listín Diario del sábado titulado La injerencia humanitaria. Excelente editorial. Un abrazo y felicidades. Habla de cómo ahora se toma la injerencia, la excusa humanitaria como injerencia en otro estado. Sí. Correcto, pero para completar mi idea con respecto a esos reportes, artículos en periódicos, en revistas, publicaciones de la más variada forma, informes de grupos de derechos humanos, es que a mí me sorprende cómo lo que debió haber sido el punto de llegada de un proceso, vamos a decir, positivo, de parte de las autoridades dominicanas, del gobierno dominicano, del Estado dominicano, que estaban completando un proceso de regularización migratoria. Casi 290,000 personas se inscriben en ese proceso, que se está ejecutando una ley 169 y que nada de eso se recoja en esos reportajes, y que al contrario, la idea que se pone de manifiesto, que se resalta, que se exacerba, es la de la patria. No, la patria sí, pero de como que iba a iniciarse un proceso masivo de deportación apocalíptico de que, o sea, el San Diego Free Press, por ejemplo, puso que, citando a alguien, que 250,000, pero 250,000 de personas que habían sido desnacionalizadas iban a ser puestas del otro lado de la frontera, y que eso iba a generar una crisis de salud pública. O sea, imágenes dantescas. Es que ellos parten de la sentencia, señores. Ellos parten de la sentencia. Es una interpretación de la sentencia constitucional. Ahí es que está el mal de origen. Sí, pero no toman en cuenta la 169.14 ni el plan de regularización. Es una interpretación que vino desde el mismo gobierno de Haití. O sea, esa especie de las 250,000 personas nacionalizadas que iban a ser puestas del otro lado de la frontera fue algo manejado por Evans Paul. Sí, pero esa información directamente. Esa información se estuvo manejando desde mucho antes. Y José tiene razón. O sea, a partir de la sentencia se crea la cifra de que alrededor de 200,000 personas serían desnacionalizadas. 210,000 personas serían desnacionalizadas. Que dicho sea de paso, y que Julio tocó el tema de la patria, cuando uno va a los índices que se están construyendo en materia de patria, esa es la cifra que aparece, 210,000. Sí, 210. República Dominicana tiene una tarea enorme, porque con calma, y va a tomar meses, si no años, tratar de convencer a esta gente de que aquí se han tomado medidas legislativas conducentes precisamente a enmendar o a resolver problemas derivados de la sentencia, y que esas personas que estaban registradas en el registro civil, pues sus documentos fueron validados. O para ser más justo, del descuido histórico de este país, no de la sentencia, porque la sentencia no creó un problema, el problema estaba creado ahí. Sí, pero tú no puedes constitucionalizar sobre migración. La misma sentencia lo dice, de las imprevisiones regulatorias institucionales. La sentencia vino a poner los puntos sobre las IES. Tú no puedes constitucionalizar sobre migraciones, señores. Es que no se está, porque la migración es la base de la civilización humana. Continuando. Bueno, estamos hablando. No hay problema. ¿Habrá algún sector externo apoyando a Haití?
para que nos ataque de esta manera, aún con todos los estudiantes que tenemos en las universidades, con el alto porcentaje de presupuesto de los hospitales que se va a atender a los pacientes, los puestos de trabajo que tienen acá. O sea, a ese que le está dando de comer a los haitianos, lo atacan. Entonces, ¿con qué apoyo externo cuentan? ¿Con qué país? ¿Con qué organización? Bueno, fíjate, supongamos que no hubiera intereses espurios, que obviamente tiene que haberlo, pero supongamos que no los haya de por medio. Siempre hay una simpatía hacia el más débil, hacia el más excluido, hacia el que más problemas tiene. Hay una tendencia a apoyarlo. Hay una historia. Mira cosa más curiosa, hablando de los textos que han salido, de los artículos y reportes. Ajá. En una gran mayoría se hace referencia a la masacre del 37 como si tuvieran una situación ni siquiera similar a eso. Claro. Entonces, obviamente, una imagen de ese tipo se evoca discursivamente con ese antecedente histórico para presentar lo que está pasando hoy de esas repatriaciones como si se fuera en el contexto que similar, pero que es totalmente artificial, fabricado, que no se parece en nada a la situación. Entonces ahí se encadenan una serie de instituciones, organizaciones, personas que se mueven en una dirección determinada. Y yo diría lo siguiente, María Elena, ya hay personas que han apostado a un determinado discurso y sostienen ese discurso no importa lo que pase. O sea, el nivel racional ya no está aquí. O sea, obviamente nosotros no podemos presentarnos ante el mundo, y creo que es un error hacerlo, que somos perfectos, que no hemos cometido nada en la historia nuestra de la relación con la población migrante, porque eso no es cierto. Ahora, el otro extremo es el que se sienta en la mesa y se le explica los procesos que se están llevando a cabo, te escucha, te hace creer que te está entendiendo, y luego viene con un reporte en el que no refleja absolutamente nada de lo que tú le estás diciendo. Ahí yo creo que hay una posición preestablecida, prejuiciada, y que por las razones que fuera no está preparado a cambiar, a matizar, a suavizar su discurso, porque además ese discurso también obedece a una determinada sectores. Y si la OEA no entiende... Pero perdóname, Julio, y esa misma pregunta que le hace María Elena, señor embajador, vamos a voltearla. ¿Y quiénes son nuestros potenciales aliados? ¿O quiénes en la comunidad internacional han demostrado ser conscientes de la situación en apoyar la posición de la República Dominicana? Mira, hay que ser justo aquí, porque en esta coyuntura en particular, a nivel de los gobiernos, al menos no hemos tenido una actitud, no hemos recibido una actitud hostil. Eso es verdad. En algunos casos incluso favorable, como Inglaterra y Francia. Que no, hay CARICOM. No, porque CARICOM es otra cosa. CARICOM es otra cosa. Estamos pensando en Estados Unidos, la Unión Europea. Inglaterra, Francia. Estamos pensando en Francia, Gran Bretaña, la Unión Europea como Unión Europea, Estados Unidos, países de la región, o sea, los países centroamericanos, etcétera. Entonces yo creo que por ahí tenemos un punto de partida. Hay países que tienen problemas migratorios muy serios. Costa Rica, por ejemplo, las Bahamas, que se queda calladita porque sabe que tiene un problema serio, pero es parte de CARICOM, y CARICOM mira para otra parte cuando se trata de las Bahamas. Claro. Yo pensé en un momento determinado, años atrás, y lo recomendé en su momento, que había que acercarse a las Bahamas y establecer con ellos niveles de comunicación para entender cómo ellos lo estaban haciendo, coordinar política, porque era de interés mutuo ante la misma fuente migratoria. Ya hoy día es muy difícil hacer eso, al menos mientras estamos en este momento. Más adelante lo podríamos retomar. En fin, yo creo que tenemos que seguir adelante, siendo consecuentes con nuestro orden institucional, con nuestro orden legal, aplicarlo. Y nosotros tenemos que hacer reformas internas. Nosotros tenemos que reformar la forma de gestionar de la frontera, tenemos que reformar la manera de aplicar nuestra legislación laboral, hacer cumplir nuestra legislación migratoria de una manera observando los principios yo digo que nosotros estamos abordando las consecuencias de un problema migratorio que tiene mucho tiempo, pero nosotros no abordamos las causas. ¿Qué garantía hay de que después que este episodio pase, que yo no sé en qué va a terminar, no se siga generando un pasivo migratorio indeseado, ilegal, irregular? Sí, ahí tenemos nosotros que fortalecer el Estado. Y fortalecer el Estado en este contexto significa fortalecer nuestra capacidad de cuidar la frontera, fortalecer nuestra capacidad de no emplear mano de obra ilegal, de hacer valer nuestras leyes laborales y hacer valer nuestras leyes migratorias. Y voy a hacer aquí una digresión, pero que está conectado con lo que tú dices. Yo creo que no conozco ningún país
que haya hecho una reforma migratoria de carácter universal. Es decir, que diga amnistía para todo el que todo esté, el mundo, como una amnistía fiscal. Como una amnistía fiscal. Todo el que esté, está y se quedó y punto. Siempre hay criterios. El tiempo en el cual usted entró, cuestiones laborales, cuestiones de antecedentes, etcétera. Se regulariza y República Dominicana es la primera vez que lo hace en virtud de la ley de migración. Hay gente que queda fuera de ese proceso por muchas razones, porque no cumplía requisitos. La gente que entró ayer a las 11 de la mañana no cabía en ese proceso. No. Varias gente el que entró hace 2 semanas no cabía. Entonces, hay otros que no caben porque no llenan los requisitos de otros tipos. O porque no quisieron acogerse al plan, aunque hubieran cumplido los requisitos. Esas personas son susceptibles de ser repatriados. Claro. Entonces, nadie puede impedirle al Estado Dominicano que siempre y cuando lo haga en observancia al debido proceso, esas personas sean repatriadas. Claro. Entonces, parte del discurso que está emergiendo más recientemente es de que República Dominicana no repatrie porque puede causar un problema del otro lado. Sí. Yo pienso que aquí tenemos que actuar con moderación, pero con firmeza. Exacto. O al revés. Con firmeza y con moderación. Sí. Porque tampoco parece podemos... ser la opinión del gobierno esa. Sí, esa es lo correcto. La moderación, pero firmeza y moderación. Ahora, la repatriación no son ilegales. Los ilegales no repatriados. Vamos por parte para concluir. Tiene una actitud muy agresiva. No. Es que quieren cuestionar como ilegales. Perdóname, Julio, solamente una aclarando. Es que quieren producir la imagen de que las repatriaciones son ilegales. Y las repatriaciones no son ilegales. Los ilegales que no pueden indocumentados estén aquí y no sean repatriados. Los cristianos no pueden repatriar. Fabio Darío, ex embajador ante la OEA. Jesús sacó y embajador en varios lugares, especialista en relaciones diplomáticas internacionales. Hay algunas personas que plantean que ante esta realidad, es decir, un Estado haitiano atacándonos de manera que no tiene base, no tiene fundamento, pero tratando uno de mantener los asuntos con cuidado, ¿eres tú partidario de que en este momento se llame a consulta al embajador dominicano en Haití hasta que pase esa situación? No en este momento. Y te voy a decir por qué. En el escenario que se creó en el Consejo Permanente de la OEA, en el que se nombra una comisión que el gobierno dominicano autorizó venir, de modo que en un ejercicio soberano lo permitió, o sea, que no es una violación a la soberanía en el sentido de que se metieron sin que le dieran autorización. En ese escenario, evidentemente que la diplomacia mandaba moderación de nuevo, o sea, mantener a esa. Llamar a consulta al embajador nuestro en Haití, en ese contexto, era una señal de agresividad diplomática que no era apropiado. Ahora, ajá. La diplomacia dominicana, el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente de la República y sus equipos tienen que observar detenidamente el comportamiento de Haití, como las nuevas declaraciones que den sus autoridades, sus nuevas acciones, para entonces, de manera calibrada, de manera, digamos, en día a día, evaluar la situación y ver las opciones que puedan tener desde el punto de vista diplomático. Me interesa saber. Perfecto. Vamos a suponer que todo, podemos suponer que todo va muy bien en esta recomendación de la visita de la OEA, pero también podemos suponer que ellos tengan una predisposición y que luego de haber escuchado simple y sencillamente reiteren la predisposición con el tema dominico-haitiano. ¿Qué pasa entonces? Si el informe es desfavorable a la República Dominicana, ¿qué pasa entonces? Ya tenemos experiencias previas donde ha habido incluso el exceso a través de una sentencia de decir que tendríamos incluso que modificar textos constitucionales. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la ruta si esa misión de la OEA da un resultado adverso a la República Dominicana? Yo sé que tenemos poco tiempo, pero quiero hacer una aclaración aquí. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Comisión Interamericana y Corte Interamericana, son órganos del sistema de la OEA, pero son órganos autónomos independientes. Seguro. Aquí estamos en la esfera política, es decir, el Consejo Permanente es la esfera política donde están representados los estados. Viene la Comisión. Una de las cosas que tiene que tomar en cuenta la Comisión es, digamos, el contexto normativo de la OEA a la hora de hacer algún tipo de recomendación. Y me explico. En otra materia, por ejemplo, crisis de la democracia, colapso del orden democrático, imagínate un golpe de Estado. La OEA tiene en su instrumental normativo bases para tomar acciones colectivas en defensa de la democracia.
Eso viene de la resolución 1080 en el año 91 y luego en la Carta Democrática Interamericana. O sea, como órgano colectivo puede actuar contra un Estado. Tiene esa potestad que los Estados le han dado. En esta materia, la OEA no tiene una potestad para tomar ninguna acción que se derive, ninguna decisión que se derive en una acción colectiva contra el Estado dominicano. Entonces, los comisionados van a tener que hilar fino a la hora de hacer recomendaciones, porque primero no pueden hacer una recomendación que salga de la normativa que tiene la OEA, y segundo, tampoco pueden hacer una recomendación que nadie le haga caso y que se convierta en una declaración que no tiene diente para que se aplique. Sí. Ahí ellos tienen que jugar, tener un comportamiento bien, digamos, agudo a la hora de hacer su recomendación, pensar bien lo que van a recomendar, ser justo a la hora de reflejar lo que encuentran en el terreno. No todo va a ser color de rosa, pero tienen que tener la capacidad también de recoger lo positivo que hay aquí, y quizás a partir de ese informe entonces el diálogo pudiera tener otro cauce de manera más constructiva. Bueno, pues muchas gracias, Flavio Darío Espinal. Yo estoy muy esperanzado en que el informe, después del encuentro de la Junta Central Electoral. Nada más con la Junta. Después de la Cancillería. Yo creo que fue el mejor encuentro. ¡Cambio fuera!